Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos acompañan. Yo les saludo desde Buenos Aires, una tarde calurosa. Mi nombre es Dagmar Ford, vicepresidenta de FIP Latam, y en nombre del Comité Ejecutivo de FIP Latam, de la FIP, que hace posible que tengamos este encuentro, y por supuesto de la asociación anfitriona de hoy, el Colegio de Traductores Públicos del Perú, les damos la más cordial bienvenida a esta tarde especial con la que cerraremos con broche de oro el ciclo de seminarios 2020 de FIP Latam. Les damos las gracias a todos por la gran acogida que ha tenido este evento, casi 900 personas registradas de distintos países. Muchas gracias por la aceptación que ha tenido estas actividades, no solamente la de hoy, sino durante todo el año. Formalmente les doy la bienvenida a este último encuentro de este año con un invitado de lujo como es el doctor Thomas West, que si no lo conocen aún, ya vamos a conocerlo un poco más por una entrevista muy interesante que le va a hacer mi querida colega Miriam Monteagudo, representante del Colegio de Traductores Públicos del Perú y también parte del Comité Ejecutivo de FIP Latam, es nuestra tesorera. Así que bueno, le doy la palabra a Miriam Monteagudo para que le dé inicio formalmente a este encuentro de hoy. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias Dagmar. Buenas tardes Tom, buenas tardes a todas las personas que están conectadas hoy en Zoom y que están también conectadas en el canal de YouTube de FIP Latam. Como mencionó Dagmar, mi nombre es Miriam Monteagudo, soy tesorera de FIP Latam y miembro del Colegio de Traductores del Perú. Y quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de nuestra decana del Colegio de Traductores del Perú, Hilda Asensio Pasache. Estamos hoy, como ha mencionado Dagmar, con un invitado de lujo, Thomas West, que nos hablará de los falsos amigos en la traducción jurídica español-inglés. Voy a hacer una breve presentación. Yo sé que muchos lo conocen, no necesitaría presentación, pero no está de más que conozcamos algunas de las tantas virtudes que adornan a Thomas, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. El doctor Thomas West obtuvo el título de doctor en leyes, Juris Doctor, en la Universidad de Virginia y se desempeñó como abogado en un gran despacho de abogados de Atlanta durante 5 años. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la traducción jurídica y ha dado cursos sobre la materia, tanto en Europa, en América Latina, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Entre los años 2001 y 2003 ejerció como presidente de la American Translators Association, ATA. Es autor del éxito editorial Spanish English Dictionary of Law and Business, que creo que todos conocemos. En algún momento que hemos tenido que hacer una traducción jurídica, hemos tenido de base al diccionario de Thomas West. Además de su lengua materna y del español, el Dr. West habla francés, alemán, neerlandés, sueco, ruso y afrikaans. Bueno, esta es una breve reseña, como les digo, de lo que es, la trayectoria de nuestro invitado de honor de hoy. Vamos a lo nuestro, porque en realidad no estamos para escucharme a mí, sino que estoy segura que todos lo que quieren es escuchar a nuestro expositor. Hola Tom, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés muy bien. Es un gusto reencontrarte por Zoom. Vamos a dar inicio a esta entrevista que busca que la audiencia te conozca un poquito más y sepa además también sobre el mundo de la traducción jurídica a partir de una fuente tan importante como lo eres tú en el mundo de la traducción jurídica. Primero quisiera entrar un poco en el plano personal. ¿Cómo has pasado en estos meses de pandemia? ¿Cómo has sentido estos momentos difíciles que en realidad hemos pasado todos en algún momento con algún pariente enfermo o hemos sufrido la paralización de nuestras actividades profesionales? Y poco a poco vamos viendo una reactivación gradual, progresiva de todas nuestras actividades, ¿no? En tu caso, Tom, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has enfrentado? Y cómo ha ido en Estados Unidos, ¿no? Tú que vives por allá.
Sí, pues como todo el mundo, nosotros hemos sufrido los mismos altibajos, ¿no? Y precisamente la semana pasada, mi esposa fue expuesta a una persona infectada en su lugar de trabajo. Y recién ayer nos enteramos de que ella dio negativo en la prueba del coronavirus, gracias a Dios. Así que estamos viviendo unos momentos bastante difíciles, pero por otro lado, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, nuestra hija de 22 años acababa de cumplir los requisitos para obtener su título de sociólogo, licenciada en sociología. Y ella estaba trabajando en Washington de pasante, pero bueno, como no era una muy buena idea tomar el metro todos los días para ir al trabajo, ella volvió a casa. Fue un un gran gozo y placer darle la bienvenida a casa, porque nunca habíamos pensado que ella volvería en estos tiempos. Así que ella todavía está con nosotros Qué y lindo. sí, y yo diría que esa es la primera bendición, entre comillas, de la crisis, es que nosotros tenemos mucho más tiempos con la familia. O sea, miramos Netflix juntos, me imagino como todo el mundo está mirando Netflix, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que es un placer contar con la hija entre nosotros. Qué bueno, Tom. Realmente sí, han sido momentos que nos han permitido también estar mucho más en contacto con nuestros seres queridos, ¿no? Y quizás valorar esos tiempos. Qué bueno que hayas podido y que sigas teniendo la oportunidad de gozar de tu hija en casa. Todos también hemos tenido algún tiempo para hacer actividades que no podíamos hacer antes, ¿no? Hemos organizado cosas que no organizábamos durante muchos años. ¿Tú lograste realizar algún proyecto inconcluso que tenías en mente? ¿Le dedicaste tu tiempo a algo que deseabas hacer de pronto y por el trabajo y por las ocupaciones no lograbas realizarlo? Sí, efectivamente, dos cosas. Llevo muchos años planeando cursos online, pero nunca tuve el tiempo porque, como ustedes lo sabrán, el plazo de entrega para las traducciones es siempre ayer, sino antes. Así que no tienes el tiempo para dedicarte a cosas como desarrollar cursos, pero ahora sí. Así que he desarrollado varios cursos online. Además, sigo trabajando en mi diccionario bilingüe de terminología jurídica española y también estoy redactando un diccionario de terminología francesa al mismo tiempo, que lleva muchos años en el disco duro de mi computadora, pero recién ahora también me puedo dedicar a eso. Así que eso sería la segunda bendición de esta crisis. Qué bueno, o sea que vamos a tener más diccionarios pronto. Qué bueno, qué bueno. Realmente sí, nos ha permitido este tiempo desarrollar y trabajar en nuestros proyectos, sin duda. Otra pregunta que quería hacerte es que a mí me sorprendió cuando te conocí, es que tienes combinaciones lingüísticas, ¿no? Que trabajas con no solamente con el inglés y con el español, sino que, como lo he leído al inicio, hablas alemán, hablas neerlandés, afrikaans. Cuéntanos un poquito de tus combinaciones lingüísticas, cómo así hablas tantos idiomas, si los utilizas todos, en cuáles trabajas. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, con mucho gusto. La verdad es que me encantan los idiomas extranjeros, obviamente. Es decir, de todas las lenguas que hablo, me siento más cómodo en alemán, pero eso tiene su explicación. Efectivamente, antes tenía dos colegas en la oficina alemanes y por lo tanto hice del alemán el idioma oficial de la oficina. Y créeme, hablar un idioma extranjero durante 8 horas al día, eso te da
éxito. O sea, empiezas a pensar en el otro idioma. Así que diría que el alemán es el idioma que hablo más fluidamente. Y para serte sincero, y es la primera vez que lo confieso ante un gran público, soy completamente autodidacta en español. Es decir, a diferencia de los otros idiomas que hablo, nunca he tomado un curso de español, ni en la escuela, ni en la universidad, nada. Sí, pero cuando era joven, tuve la suerte de pasar un mes en Guatemala y otro en México, dando clases de inglés. Pero lo que pasó es que mis alumnos no aprendieron nada, pero de ellos yo aprendí el español. O sea, ellos realmente no hablaban inglés al final del curso, pero yo sí español. Y ahora, hoy en día, aprendo idiomas viendo películas, leyendo mucho, escuchando música, ese tipo de cosas. Iba a decir, me preguntaste por las combinaciones de idiomas. Principalmente traduzco del alemán, del español y del francés al inglés. Pero también tengo la certificación, así se llama, de la ATA, para traducir del neerlandés al inglés también. Además, el año pasado traduje bastantes cosas del sueco al inglés, pero mis working languages, por decirlo así, son el francés, el alemán y el español, por supuesto. Wow, imagínense, qué bien. Felicitaciones y sin duda tienes un don para los idiomas. Y la que no has aprendido formalmente, digamos, en un centro, digamos, de enseñanza del idioma, lo hablas también, imagínate cómo serán los otros. Ya sabemos que tienes un don, sin duda. Entrando un poquito más al campo de la traducción jurídica, Tom, ¿qué campos de derecho crees tú que han tenido una mayor demanda en estos tiempos de pandemia? Te mencionaba que hace algunos días que he tenido encargos, en particular en el caso propio, de lo que es insolvencias, ¿no? De lo que es el caso de insolvencias de las empresas. No sé cómo se ha comportado el mercado en Estados Unidos, qué ramas del derecho son las que han surgido con mayor necesidad en esta temporada. Pues coincido contigo. Diría que lamentablemente las ramas del derecho más importantes en estos momentos son el derecho de insolvencias, o sea, de quiebras, y el derecho del trabajo. Por ejemplo, tengo un amigo abogado que ejerce la profesión y se especializa en el derecho laboral. Él me cuenta que nunca ha sido tan ocupado en su vida. ¿Por qué? Por razones tristes, porque las empresas están despidiendo a sus trabajadores, ya sea temporaria o permanentemente. Así que él tiene que ocuparse de todo esto. Y como los traductores jurídicos trabajamos para los abogados, nos toca traducir documentos precisamente de estas ramas del derecho. Claro que sí. Mira, ahora, pasando un poco a quizás aquellas personas que nos están escuchando hoy y no tienen la preparación suficiente en traducción jurídica o quisieran tener más preparación en traducción jurídica, ¿qué áreas del derecho recomendarías tú como esenciales, como básicas dentro de lo que es la formación de un traductor que quiere trabajar en este rubro, ¿no? En mi universidad, te comento, por ejemplo, dicto el curso de traducción jurídica y nosotros hacemos un taller de introducción al derecho y luego ya tenemos módulos dedicados al derecho de contratos, al derecho de sociedades y el final, el último módulo está, digamos, abocado a lo que es el derecho procesal, ¿no? Diversos documentos procesales. Muy poquitos porque ya es un campo más complejo y lo toco de manera muy incipiente, digamos, ¿no? En tu caso, ¿tú qué recomendarías en cuanto a ramas del derecho que convendría
capacitarse primero, ¿no? Porque el mundo del derecho a veces no se sabe o no se imagina que tiene tantas ramas y que no podemos ser expertos en todas las ramas del derecho. Entonces, los propios abogados se especializan. Entonces, si es que el traductor tiene que tomar decisiones de capacitarse más en un campo del derecho, ¿en cuáles recomendarías tú que sean esos campos? Creo que los 3 campos para los principiantes serían el derecho de sociedades, el derecho mercantil, o sea, los contratos y el derecho de familia. Pues muchos documentos provenientes de todas estas áreas son complejos y difíciles de traducir, pero otros son bastante straightforward, como decimos en inglés. O sea, como y se parecen a miles de otros, como en el caso de los estatutos o un contrato básico. Yo diría que esas son las ramas para el principiante. Después viene el derecho procesal, pero eso es más complejo, como tú lo dices. O sea, realmente no comenzaría con el derecho procesal o el penal, porque el penal también puede ser súper complejo porque varía de país en país, de un país a otro, de un estado de Estados Unidos a otro. O sea, hasta la definición de murder no es la misma en todos los países, en todas las jurisdicciones del mundo. Ese tipo de cosas, sí. Perfecto. Tom, tenemos que lamentablemente ir cerrando la entrevista porque queremos escucharte y queremos ver tu presentación sobre los falsos amigos. Sí. Otra pregunta que quería hacerte es, hemos visto la proliferación de las tecnologías aplicadas a la traducción, de la traducción automática. ¿Cómo ves tú el mercado de la traducción, teniendo en consideración este tema, el mercado de la traducción jurídica en particular, y qué le recomendarías a las personas frente a estas tecnologías hoy en día, ¿no? Pues no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero creo que es posible que la traducción fácil tenga los días contados. O sea, ¿me entiendes? O sea, precisamente los documentos de los que estábamos hablando, los contratos básicos, pues no sé si en 10 años los humanos van a estar traduciéndolos. Así que lo súper importante es formarse y formarse más, porque hay que recordar que nosotros, que los seres humanos tenemos un cerebro y la computadora no. Así que nosotros podemos entender, por ejemplo, el significado implícito que nos salta a la vista y las computadoras nunca van a poder hacer eso. Claro, totalmente. Sí, sin duda ahí lo importante va a ser los documentos más complejos, como dices, ¿no? Sí. Aquellos documentos en los que la máquina no va a ser capaz de actuar de la manera responsable y profesional que se requiere. Y eso nos lleva al tema que justamente vamos a hacer hoy, buscar especializarse, buscar conocer más del campo al que queremos dedicarnos en general. Coméntanos un poquito, estás organizando unas capacitaciones especializadas, ¿en qué idiomas, en qué combinaciones? ¿Cómo? Lo mencionaste un poquito rápidamente al inicio y quisiera cerrar con eso, teniendo en consideración que lo importante es especializarse, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el primer curso que dicté online fue un curso que llamé The French They Never Taught You, que nunca te aprendieron en francés. Y eso tiene que ver con el hecho de que en mis 25 años de revisar traducciones realizadas por colegas, me llamó la atención que hay cosas que la gente nunca aprendió. Aún si tienen un doctorado en francés, hay pequeñas cosas, me refiero a cosas de sintaxis, vocabulario, gramática, que no sabían. Así que yo organicé un curso sobre este tema. Pero después todos los cursos tratan de la traducción jurídica en sí.
O sea, en estos momentos estoy dictando un curso sobre la traducción de resoluciones judiciales del español al inglés y otro sobre la traducción del derecho societario del francés al inglés en el mes de diciembre. Sí. Muy bien, felicitaciones Tom por esos cursos y muchos éxitos. Y ahora sí, te dejo para que puedas compartir con nosotros tu presentación sobre falsos amigos. Con mucho gusto. Gracias, Marianne. Ok, voy a... Perfecto. Ok, vamos a ver. Ya la estamos viendo. Sí, sí, pero creo que hay un problema. Vamos a ver. Ok, screen share. Ah, ya. Ok, disculpen. Ya está funcionando. Lo vemos bien. Ok, mi tema del día de hoy, como ya saben, es la traducción jurídica y específicamente los falsos cognados. Ustedes todos saben que existen los cognados verdaderos entre el español y el inglés y los falsos cognados. Así que para darles un ejemplo muy rápido, ejemplos de cognados verdaderos, inteligentes, intelligent, famoso, famous, familia, family. Eso nos facilita la vida. Pero también hay los llamados falsos cognados que nos dificultan la traducción. Actual no es actual, sino current. Embarazada no es embarrassed, sino pregnant. Es muy fácil todo eso. Pero los falsos cognados pueden ser totales o parciales. Un ejemplo de un falso cognado total es la expresión persona sana, que no es sane person, sino healthy person. Y sane person significa persona en su cabal juicio, ¿verdad? En este orden de ideas, éxito no es exit, sino success, y exit significa salida. Mientras que en el caso de los falsos cognados parciales, las palabras tienen un significado en común, que es el cognado verdadero, y otro que es falso. Para darles un ejemplo, tomemos la palabra cup, o sea, the World Cup, la Copa Mundial. Eso es un cognado verdadero, pero cup of tea se dice taza de té. Y la palabra copa se refiere a glass of wine, o sea, un vaso con pie, ¿verdad? Bueno, la parte jurídica. Yo redacté este pequeño cuento para tener unos falsos cognados en su contexto. El cuento es un poco aburrido, así que lo único que les puedo garantizar es que si después de este taller leen este cuento a sus chicos a la hora de acostarlos, les garantizo que van a dormirse enseguida. Pero bueno, vamos a leer este pequeño cuento. Los abogados de la DGC, Dirección General de Carreteras, redactan un contrato para la construcción de una nueva autopista que se convoca a licitación pública. Después de adjudicarse a una empresa constructora local, las partes celebran el contrato y el contratista empieza a ejecutarlo. Pero 3 meses después, la constructora incumple sus obligaciones y la DGC decide recurrir a los tribunales. Presenta una demanda ante el tribunal competente. La parte demandada recibe una notificación judicial de que se ha interpuesto una demanda en su contra y procede a contestarla en tiempo y forma. En sus alegaciones, los abogados de la parte demandada se basan en un tratado de derecho administrativo que forma parte de la doctrina argentina. Sin embargo, el tribunal dicta una sentencia condenatoria. Como las partes no impugnan la resolución en el plazo que tienen para hacerlo,
esta sentencia, esta resolución, constituye una sentencia consentida y se convierte en firme. Vamos a ver. Los abogados redactan un contrato. Después se adjudica el contrato. Después las partes celebran el contrato y el contratista empieza a ejecutar el contrato. En todos estos 4 casos, estamos ante un falso cognato total. O sea, redactar no es redact, adjudicar no es adjudicate, celebrar no es celebrate y ejecutar no es execute. Así que veamos. Redactar un contrato no es to redact a contract, sino redactar significa en inglés to draw up, to draft a contract. U otro documento, por ejemplo, un testamento, redactar un testamento también es to draw up, to draft a will. ¿Y qué es lo que significa to redact a contract en inglés entonces? Pues eso significa tachar información confidencial en el contrato o anonimizar el contrato, ¿verdad? Así que les voy a dar un ejemplo de un redacted contract en inglés para que lo vean. Aquí tenemos un shipping services contract between the United States Postal Service y no sabemos quién, porque ellos no quieren que sepamos, ¿verdad? Así que en inglés decimos they redacted the contract, o sea, tacharon, eliminaron, escondieron, mejor dicho, las partes confidenciales. ¿Ok? Así que redactar no es redact. Redact es tachar información confidencial y redactar es to draw up, to draft. Adjudicar no es to adjudicate a contract. Cuando adjudicamos un contrato al mejor postor, en inglés decimos we award a contract to the highest bidder. Mientras que el verbo to adjudicate en English significa resolver. Así que to adjudicate a dispute sería resolver una controversia y no adjudicar una controversia. Y del mismo modo, the adjudication of a case, y también se puede decir disposition of a case, es la resolución de la causa. Y ojo, ni se dice adjudicación ni disposición. O sea, ambas palabras son falsos cognados en este caso. Ok, tenemos redactar, adjudicar, celebrar un contrato. Celebrar un contrato no es to celebrate a contract, significa to enter into a contract. Mientras que si se dijera to celebrate a contract, eso significaría festejarlo, tal vez con un brindis, tal vez con una copa de vino. Y encontré un ejemplo en Twitter que se puede ver aquí. La dirección de BM Group se complace en festejar el contrato obtenido, bla, bla, bla. Así que to celebrate sería festejar, mientras que celebrar significa enter into the contract. Y en cuarto lugar, ejecutar un contrato no es to execute a contract. Otra vez, se trata de un falso cognado total. Ejecutar un contrato se dice to perform a contract en inglés. Y la ejecución del contrato is the performance of a contract. Por otro lado, to execute a contract significa firmarlo, otorgarlo, suscribirlo. ¿Sí? Y en el mismo orden de ideas, the execution of a contract es la firma, el otorgamiento, la suscripción. Pero ojo, aquí digo, a little knowledge is a dangerous thing. ¿Qué quiero decir? Pues acabamos de ver que to ejecutar un contrato no se dice to execute a contract, pero si el sustantivo es sentencia,
la regla no es la misma. De repente estamos ante un cognado verdadero. O sea, ejecutar un contrato ejecutar una sentencia es to execute a judgment. Es un cognado verdadero. Y el problema es que la gente aprende, oh, sí, ejecutar un contrato no es execute. Y ven ejecutar una sentencia y piensan, no, no es execute. Pero sí, es execute, to execute a judgment. O, si prefieres, puedes decir to enforce a judgment. Pero en este contexto, ejecutar tiene otra traducción. Y es nuestro primer ejemplo de algo que no puede saber la computadora. O sea, es algo que los seres humanos podemos hacer de manera correcta porque tenemos un cerebro. Vamos a seguir con el cuento un poco aburrido. Y aquí tenemos la palabra tribunal 2 veces. Recurrir a los tribunales y presentar una demanda ante el tribunal competente. Ahora bien, la palabra tribunal no es un cognado un falso cognado total, sino uno parcial, ¿verdad? En el contexto, por ejemplo, del arbitraje, un tribunal arbitral sí que es un arbitral tribunal en inglés. O sea, tribunal sí que se traduce por tribunal. Otro ejemplo, el Tribunal Económico Administrativo de España. Este tribunal forma parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Así que ustedes pueden entender por qué no es un court, porque no forma parte del poder judicial del país, sino del Ministerio de Economía y Hacienda. Así que es un tribunal en vez de court. ¿Me entienden? Mientras que cuando se trata de un tribunal de justicia, tribunal no es la traducción correcta, sino que en este caso tenemos decir court en inglés. Así que recurrir a los tribunales es to go to court, o se puede decir to resort to litigation, y hasta to sue. We decided to sue. Y el tribunal competente, aquí necesitamos 4 palabras en inglés. El tribunal competente es the Court of Competent Jurisdiction. Y aquí decir tribunal sería un error, porque tribunal es algo distinto a un court. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué los tribunales de España no se llaman cortes, como es el caso en Latinoamérica? Bueno, la primera razón es bastante obvia, ¿no? El rey y su corte. Así que ustedes, nosotros tampoco, ustedes no tienen un rey en Latinoamérica, así que no existe el riesgo de esta confusión, el rey y su corte. Pero la otra razón no es tan obvia. Miren la imagen, el Congreso de los Diputados. Este Congreso forma parte de las Cortes Generales. Y Cortes Generales, o las Cortes, es el nombre que recibe el Parlamento español, ¿no? Y estas cortes se componen de 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Así que en España, cortes no son courts, sino son the parliament. O sea, eso es un gran falso cognado, ¿verdad? Además, Congreso en el sentido español de España también es un falso cognado con Congreso en Latinoamérica y hasta en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, y los otros países que ven aquí, el Congreso es el Parlamento en su totalidad. O sea, es el Congreso que consiste en 2 cámaras, mientras que el Congreso en España es una sola de las 2 cámaras de las Cortes.
Así que es la explicación, creo que me explico bien, no sé, pero es la explicación por qué no se usa la palabra corte para referirse a courts, a tribunales en España. Dos razones. Presenta una demanda ante el tribunal competente. La palabra demanda es un falso cognado parcial. En el contexto de la economía, la oferta y la demanda es un cognado verdadero, supply and demand. Pero en el contexto nuestro, en lo jurídico, demanda es un falso cognado. Demanda no es demand, sino complaint. Así decimos en Estados Unidos. Así que presentar una demanda is not to present a demand, sino to file a complaint in a civil lawsuit. O también se puede decir to file suit. Aquí tenemos un término bastante interesante. Notificación judicial. Sería lógico pensar que la traducción correcta de notificación judicial es judicial notice, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque judicial notice y notificación judicial son falsos cognados totales. Lo que significa notificación judicial es notice from the court, o puede ser service of process si se refiere al acto en sí. La notificación, el hecho de notificar a alguien, service of process, o puede ser service of notice. Mientras que judicial notice es algo que decimos en inglés, the court takes judicial notice, not the court gives judicial notice. Vuelvo a decirlo. The court takes judicial notice. The court does not give judicial notice. Ok. ¿Qué es esto? Judicial notice significa la aceptación o el reconocimiento de un hecho notorio por el tribunal. O sea, no tiene nada que ver con notificación. Se consideran notorios aquellos hechos de conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en el que se produce la decisión. It's a fact of which the court can take judicial notice. Así que tenemos que decirlo así, no podemos decir notorious fact o algo así. Así en inglés tenemos que decir fact of which the court can take judicial notice. Y nuevamente, notificación judicial es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver con esto, con judicial notice. Ahora tenemos la palabra contestar. O sea, el demandado en nuestro pequeño cuento, la parte demandada contestó a la demanda en tiempo y forma. Pues contestar y to contest son falsos cognados totales. Contestar no es to contest. Contestar significa to answer, dar respuesta. Mientras que contestar, to contest en inglés significa impugnar, atacar. Por ejemplo, impugnar un testamento, to contest a will. Y oye, si tú traduces del francés al español, contesté y to contest en inglés son cognados verdaderos, mientras que contesté y contestar son falsos cognados entre el francés y el español. O sea, contesté significa to contest, significa impugnar. Y la palabra francesa para contestar es répondre, como responder, ¿verdad? Así que tenemos que ver con falsos cognados en
otros idiomas también. Nuestro cuento continúa con la palabra tratado. Los abogados de la parte actora se basan en un tratado de derecho administrativo que forma parte de la doctrina argentina. La palabra tratado es un falso cognado parcial. Cuando significa treaty, es un cognado verdadero. Por ejemplo, un tratado de doble tributación. También recibe el nombre de tratado de doble imposición. Eso es un double taxation treaty. Así que es un treaty, tratado treaty. Pero en el contexto que acabamos de ver, tratado de derecho administrativo, no se trata de un treaty, sino de un treatise. O sea, es un manual de derecho administrativo y no tiene nada que ver con un tratado celebrado entre dos países. ¿Me entienden? Y es un error que cometen muchos traductores. No sé por qué, pero parece que muchos no conocen, y ahora estoy hablando de traductores de habla inglesa, muchos de mis colegas en Estados Unidos no saben que esta palabra tiene dos traducciones según el contexto, treaty y treatise. Y me imagino que las computadoras no lo saben tampoco. Pero nosotros tenemos que ser mejores que las computadoras. Tenemos que saber este tipo de cosas para continuar teniendo éxito en nuestra profesión. Un tratado de derecho administrativo que forma parte de la doctrina argentina. Otra vez la palabra doctrina y doctrine se trata de un par de falsos cognados parciales. Cuando nos referimos a doctrinas de política exterior, estamos hablando de foreign policy doctrines. Un buen ejemplo es la doctrina Calvo. Creo que Calvo fue un abogado argentino, pero sé que la doctrina Calvo es algo que se aplica en México. Y esta doctrina, que se llama The Calvo Doctrine en inglés, prevé que los extranjeros se someten a la jurisdicción de los tribunales locales, the local courts, y no tribunals, local courts, sin recurrir a las presiones diplomáticas o intervenciones de su propio Estado. Eso es la doctrina Calvo. Otro ejemplo de cognado verdadero, doctrina en el sentido de doctrina del fruto del árbol envenenado, the fruit of the poisonous tree doctrine, que es una doctrina del derecho penal, o mejor dicho, del derecho penal procesal penal. ¿Qué es lo que significa? Pues the fruit of the poisonous tree doctrine tiene su origen en la jurisprudencia de los tribunales de Estados Unidos. Se refiere a la exclusión en un juicio penal de pruebas obtenidas por vías ilegítimas. The exclusion of unlawfully obtained evidence in a criminal case. Y esta doctrina existe, al menos, digo, en el derecho de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela. Así que en esta diapositiva vemos los casos en los cuales podemos traducir doctrina como doctrine. Pero en el contexto que veíamos en nuestro pequeño cuento, no se puede traducir doctrina como doctrine, porque en este caso se refiere a the legal literature, the writings of academic scholars. Vamos a volver a verlo. Un tratado que forma parte de la doctrina argentina. Estos tratados son el lugar donde encontramos the legal literature. Así que los tratados forman parte de la doctrina.
Pero, ojo, también existe el término doctrina jurisprudencial, que es un término bastante engañoso. Y este término significa case law, porque tiene que ver con la jurisprudencia y no así con la doctrina en el sentido de academic writing. Así que hay que prestar mucha atención y hay que saber algo que la computadora no va a saber. Es decir, el significado de doctrina jurisprudencial, porque me imagino que la computadora va a poner doctrine, hasta jurisprudential doctrine, y eso sería falso, porque se trata de case law. Si continuamos con nuestro cuento, vemos que el tribunal dictó una sentencia condenatoria. Para empezar, la palabra sentencia y la palabra sentence son un par de falsos cognados totales, porque sentencia nunca se refiere a sentence en inglés, sino que la sentencia es the judgment, the ruling, or the decision of the court. Así que el órgano sentenciador no sería the sentencing court, sino the court rendering judgment. Y para traducir sentencing court, tendríamos que decir tribunal que impone la pena en español. Porque sentence, the sentence that a court reaches, is la pena o la condena en una causa penal. Así que cumplir una pena is to serve a sentence en la cárcel. Y un preso condenado a muerte, qué horror, es a prisoner sentenced to death. Así que es sentencia y sentence. Pero el término sentencia de condena o sentencia condenatoria tiene dos traducciones distintas según el contexto en el que se usan. En lo civil, una sentencia de condena es a judgment granting relief to the plaintiff en una causa civil. Pero en lo penal, una sentencia de condena is a conviction. The criminal defendant is convicted and sentenced to a fine or to imprisonment or both, or probation, suspended sentence. But the point is, pero lo importante es que este término, sentencia de condena, se traduce de dos maneras distintas según sea el caso. Así que en nuestro caso, el tribunal dicta una sentencia condenatoria. Eso sería the court issues judgment for the plaintiff y no a conviction, porque no estábamos ante un tribunal penal, un tribunal correccional. Y en una sentencia de condena, el juez condena al demandado y tenemos tres tipos de condenas. Una condena de hacer orders the defendant to do something. Si el tribunal emite una condena de no hacer, that would be ordering the defendant not to do something. Y la tercera posibilidad, una condena de dar, that would be ordering the defendant to deliver something, i.e. to pay money. La mayoría de las sentencias en lo civil son de este tipo. Como las partes no impugnan la sentencia condenatoria, esta sentencia constituye una sentencia consentida y luego se convierte en firme. ¿Qué es una sentencia consentida? Pues a lo mejor en inglés pensamos en consent judgment, pero nuevamente se trata de un falso cognado. La sentencia definitiva que ha sido consentida por las partes es firme.
O sea, a judgment that has not been appealed by the parties es firme. Es la traducción de sentencia consentida. The judgment has not been appealed by the parties. Mientras que consent judgment tiene otro significado distinto. A consent judgment is a judgment issued by the judge on the basis of an agreement between the parties to a lawsuit, an agreement to settle. It's an order where the parties agree to settle and the court takes their agreement and issues it as an order so that it can be enforced, so that it can be ejecutada la sentencia. En España, este tipo de sentencia, digamos, recibe el nombre de auto-homologando un acuerdo transaccional, consent judgment, porque también se le llama consent order or consent decree. That goes better with auto than judgment. But the point is that a consent order, a consent decree, a consent judgment is not a sentencia consentida, sino un auto homologando o que homologa un acuerdo transaccional entre las partes. Otra cosa que debemos entender muy bien es la distinción entre la sentencia definitiva y la sentencia firme. Ahora bien, sentencia definitiva es final judgment. Y para ser definitiva, la sentencia debe, 1, poner fin a la instancia y 2, resolver la cuestión que ha sido objeto del juicio. Es decir, la sentencia definitiva es final, pero no en el sentido de ser la última sentencia en la causa, sino en el sentido de poner fin a la instancia y resolver la cuestión. Mientras que, por contraposición a sentencia definitiva, tenemos la sentencia firme. Y la sentencia firme es aquella sentencia definitiva que ha sido consentida por las partes, como acabamos de ver, es decir, que no ha sido apelada ni atacada por ninguna otra vía recursiva, otra que la apelación, o bien una sentencia que es inapelable porque la ley procesal así lo dispone, o bien porque la sentencia emana del último tribunal que puede entender en la causa. Así que la sentencia definitiva is a final and appealable judgment. De hecho, la sentencia es appealable precisamente porque es final. Es decir, nosotros no permitimos que las partes interpongan un recurso de apelación hasta que la sentencia sea definitiva. Mientras que una sentencia firme, lo opuesto, es a final and unappealable judgment, porque en este caso sí que es la sentencia última. ¿Me entienden? Y es una distinción súper importante, porque sentencia definitiva significa literalmente final judgment. Pero hay que comprender, hay que entender qué es lo que significa con final. Y hay una diferencia entre final and appealable, la sentencia definitiva, y final and unappealable, que es la sentencia firme. Ahora bien, vamos a mirar la cuestión del inglés al español, o sea, en el otro sentido. Esto no es un cuento, sino un par de oraciones que yo redacté para darnos un ejemplo de falsos cognados en contexto. Y reza así. Elena Kagan, formerly of the Harvard Law Faculty, is a renowned scholar and a justice of the United States Supreme Court. Like other alumni, she makes a donation to the Harvard Law School every year. Okay.
Nuestro primer término es law faculty. Y en inglés británico, law faculty y facultad de derecho constituyen un par de cognados verdaderos. O sea, en español se habla de facultad de derecho y en Gran Bretaña se habla de law faculty. Es la misma cosa. Mientras que en inglés estadounidense, law faculty no es facultad de derecho, sino que es el cuerpo docente, el claustro de profesores, el profesorado de una facultad de derecho. Y nosotros en Estados Unidos decimos law school, donde los británicos dicen law faculty. Así que tenemos esta oración un poco interesante. A meeting of the law faculty was held at the law school. Esta oración sí que tiene sentido en Estados Unidos porque faculty es como en la foto abajo. That's the faculty. Todas esas personas, todos estos profesores constituyen the faculty, el cuerpo docente. Y además tengo a headline from a newspaper, Biden recruits Harvard Law faculty for transition team. Eso no puede significar que Biden recluta a la Facultad de Derecho de la Universidad Harvard. Eso no tiene sentido, reclutar a una facultad to recruit a law school. No, es un ejemplo de inglés norteamericano, inglés estadounidense. Así que law faculty aquí significa profesorado y no facultad de derecho. Ahora bien, Elena Kagan hoy en día es Justice of the United States Supreme Court. Todos sabemos que justice en este contexto no se traduce como justicia. Eso sería ridículo. Pero ¿cómo lo traducimos entonces? Pues depende del país. Ustedes pueden ver que en la mayoría de los países de habla hispana, el nombre que se les da a los justices de la Corte Suprema es magistrados. Así que aquí podríamos decir que Elena Kagan es magistrada of the United States Supreme Court. Pero en otros países no se dice magistrado, magistrada en este contexto, sino ministro. Por ejemplo, en México, en Bolivia, en Chile, se dice los ministros de la Suprema Corte o los ministros de la Corte Suprema. Y en Perú a veces se dice los vocales de la Corte Suprema y en la República Dominicana también se habla de jueces. Pero creo que la mejor solución sería, en nuestro caso, Elena Kagan es magistrada. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre magistrado y magistrate? Pues lo voy a decir en inglés. In the United States, a magistrate judge, or simply magistrate, is someone in a criminal court who oversees the initial appearances of criminal defendants, sets bail, la fianza, and conducts other administrative duties. Así que es un juez, pero it's a judge at the bottom of the court system, not at the top, like a Supreme Court justice would be. But it is a professional judge. In other words, a magistrate judge is abogado. Tiene diploma de abogado, título de abogado. In England and Wales, on the other hand, a magistrate is just a person from the local community who hears cases in a small claims court and has no law degree whatsoever, is not a law graduate. So you can see that it could be insulting to refer to somebody of the stature of Elena Kagan, a justice of the United States Supreme Court, as a magistrate in English.
De vuelta a nuestro pequeño cuento, digo que like other alumni, she makes a donation to the Harvard Law School every year. Vamos a ver, donation. Es el término jurídico que nos interesa. Pero ustedes también saben, me imagino, que alumni también es un falso cognado, porque alumni en este caso no significa como otros alumnos, sino como otros ex-alumnos. O sea, la palabra en latín alumnus, alumna, en lo plural, alumni, en inglés significa exalumno, mientras que en español alumno es un alumno actual, ¿verdad? Un alumno que está tomando cursos. Bien. La cuestión es cómo se traduce donation en nuestro contexto. Pues la palabra donation, donación, la palabra donation no es donación, sino que donation es donativo. Por ejemplo, si hacemos un donativo al Ejército de Salvación o a la Cruz Roja, eso es to make a donation to the Salvation Army. Mientras que donación en español es un término jurídico que se refiere a una liberalidad, generalmente entre vivos, en cuyo caso recibe el nombre de inter vivos gift, pero que también existe en el contexto de un testamento, en cuyo caso recibe el nombre de donación mortis causa. O sea, donación es un término del derecho de sucesiones, mientras que donation no es una palabra, no es un término jurídico en inglés, sino que simplemente se refiere al donativo que hacemos en estos tiempos del año. Otra oración del inglés al español, a famous property law decision involves the eviction of a tenant who is delinquent with the payment of his rent. As a result of the eviction, the tenant sought retribution against the landlord. Property law. Bueno, derecho de propiedad. No. Property y propiedad son falsos cognados parciales. En el primer contexto, propiedad industrial, propiedad intelectual, propiedad privada, propiedad sí que es property. Pero en el otro contexto, cuando hablamos de bienes inmuebles, bienes muebles, bienes adquiridos por donación o por herencia, no hablamos de propiedad en español, sino de property en inglés. O sea, property se dice bienes, cosas en este contexto. Desde el punto de vista del common law, o sea, en inglés, property law, que es un curso dentro de la Facultad de Derecho, significa derecho de bienes inmuebles, porque hay otros cursos que tratan sobre los bienes muebles, como el curso sobre el Uniform Commercial Code, que regula la venta de bienes muebles. Así que en inglés, property law es derecho de bienes inmuebles. Pero desde el punto de vista de la tradición civilista, derecho de bienes is the law of real and personal property. O sea, cuando nos referimos a derecho de bienes, estamos hablando de bienes inmuebles y bienes muebles. Mientras que en inglés, property law se refiere a únicamente al derecho de bienes inmuebles. ¿Ok? Así que estamos traduciendo del inglés a español, así que la traducción correcta sería una sentencia en materia de derecho de bienes inmuebles. Pero si estamos traduciendo del español al inglés, derecho de bienes sería law of real and personal property. Although you could just call it property law entre comillas, si no es muy importante ser súper preciso. Pero hay una distinción.
según el punto de vista del sistema jurídico. Otro problema con la palabra propiedad cuando traducimos del español al inglés, propiedad en ciertos casos sí que es property, como en los casos que vimos aquí, propiedad industrial, intelectual, privada, pero en la mayoría de los casos, propiedad ni siquiera significa property, sino que significa ownership, o sea, es sinónimo de titularidad, dominio. Así que derecho de propiedad no significa property law, sino que significa right of ownership. Ownership right. Transferir la propiedad de las acciones, to transfer the ownership of the shares. To transfer the property of the shares no tiene sentido alguno en inglés. No es posible tener property of the shares. Eso es absurdo. Es decir, propiedad en español se traduce al inglés como ownership en la mayoría de los casos. The eviction of the tenant. Ustedes saben que eviction en inglés se refiere al desalojo o al desahucio del inquilino, del locatario. Mientras que en español, evicción tiene otro significado. La evicción en el derecho español, peruano, argentino, mexicano y así siguiente, y así seguidamente, se refiere a la pérdida o la turbación de un derecho por la existencia de otro derecho mejor o preferente. Y este derecho mejor o mejor derecho recibe el nombre de paramount title en inglés. Así que la evicción is the loss of title to or possession of property de un bien due to a third party's paramount title, porque la tercera tiene mejor derecho al bien o a la cosa. The tenant was evicted because he was delinquent. Delinquent no significa delincuente en este contexto, sino moroso, porque él no había pagado el alquiler. Hay un caso que se me ocurre en el que delinquent sí que es delincuente en español. Y me refiero al delincuente juvenil, que recibe el nombre de juvenile delinquent en inglés. Pero ojo, este término juvenile delinquent, la gente lo considera un poco despectivo. Así que el término moderno es young offender. Para no ofender a nadie, se dice young offender. Pero en nuestro derecho todavía tenemos el término juvenile delinquent. Pero en la comunicación oral creo que se habla más de young offenders. Y estoy seguro de que en Canadá han modificado, han cambiado las leyes para que se refieran a young offenders y no así a juvenile delinquents. Y este es nuestro último ejemplo. As a result of the eviction, the tenant sought retribution against the landlord. Y nuevamente estamos ante un par de falsos cognados parciales. Criminal retribution sí que es retribución en español. Hablamos de justicia retributiva y justicia restaurativa, retributive justice and restorative justice. Pero en el contexto, en el caso que nos interesa, retribution, the tenant sought retribution, significa que él buscó venganza. So it's not that, no quiere decir que él buscó retribución, sino que él buscó venganza. ¿Por qué? Porque retribución en castellano significa remuneración, un pago que se realiza por un servicio prestado. Así que retribución es pay, compensation, remuneration, money. And retribution is venganza. Okay, the big question. ¿Por qué es importante todo esto?
porque hay que traducir mejor que una máquina. Les voy a dar un rompecabezas. Los términos derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Cómo traducimos estos términos? Derecho objetivo es objective law o objective right. Derecho subjetivo es subjective law o subjective right. ¿Cuál es la traducción correcta? Vamos a ver. Hay dos formas en español de especificar el significado que se quiere dar a la palabra derecho, que como ustedes saben significa law or right. En el sentido de law, la palabra derecho se escribe con mayúscula. Es una manera de especificar, pero la otra manera es decir derecho objetivo cuando uno se refiere al law y decir derecho subjetivo cuando uno se refiere al right. Así que las palabras, objetivo y subjetivo no forman parte de la traducción al inglés, sino que se omiten porque están aquí para especificar el significado de la palabra derecho. Derecho objetivo es law, derecho subjetivo es right. Ejemplos de derecho objetivo, law, les doy unos ejemplos, derechos subjetivos, derecho a la propia imagen, derecho a la vida privada y así seguidamente. Ahora bien, tengo un pasaje sobre derecho objetivo y derecho subjetivo y ahora todos sabemos cómo traducir estos términos porque estamos aprendiendo, estamos formándonos, estamos capacitándonos. Pero mira lo que pasa si yo pongo este texto, si yo introduzco este texto en deepl.com. ¿Qué es lo que nos da la computadora? Miremos, los términos derecho objetivo y derecho subjetivo tienen sentidos diferentes. Y DeepL dice, the terms objective law and subjective law have different meanings. No. En realidad, the terms law and right have different meanings. ¿Ok? O sea, la computadora no entiende nada. En el segundo párrafo, tenemos otra vez objective law. Y en el tercer párrafo, subjective law, pero mira lo que pasa con Google Translate. En el primer párrafo, Google Translate piensa que objective law y subjective law are the right translation, mientras que en el tercer párrafo, de repente dice subjective right. O sea, Google Translate no puede decidirse. It can't make up its mind. Estoy bromeando porque, claro está, Google Translate no puede pensar. O sea, esta traducción es inutilizable a mi parecer, porque están tan mal, it's completely wrong, porque Google ni DeepL puede hacer la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Otro ejemplo. Ya sabemos cuál es la diferencia entre court y tribunal en inglés. Lo vimos en la otra diapositiva. Así que tenemos la oración, the matter can be referred either to a court or to a tribunal. Y lo que esto significa es to a court of justice, entre paréntesis, or to an arbitral tribunal. Okay, ¿qué es lo que produce DeepL? El asunto puede ser remitido a una corte o a un tribunal. No es lo que significa esta frase sencilla, the matter can be referred either to a court or to a tribunal. Y con Google Translate salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Dice, el asunto puede remitirse a un tribunal o a un tribunal. ¿Qué solución más ridícula?
Mientras que el traductor humano escribe, el asunto podrá remitirse a un órgano jurisdiccional, eso sería court, o a un tribunal arbitral. O sea, el traductor humano entiende el significado de la frase, entiende la distinción, conoce la distinción entre court y tribunal y la traduce de manera correcta. Aquí tenemos la oración que estaba en la otra diapositiva. A meeting of the law faculty was held at the law school. Y DeepL y Google Translate producen la misma solución. Exactamente. Se celebró una reunión de la Facultad de Derecho en la Facultad de Derecho. Se celebró una reunión de la Facultad de Derecho en la Facultad de Derecho. Es la traducción que se puede obtener gratuitamente de DeepL o Google Translate. Pero es una locura. No tiene sentido alguno. Los voy a dejar con este ejemplo para darles ánimo, para mostrarles que sí tenemos un futuro los traductores humanos, pero tenemos que pensar, tenemos que aprender el derecho, tenemos que estudiar. Se trata aquí del par absolver y absolve, absolution y absolución. Absolución es un término de derecho canónico, absolution of sins, lo hace el sacerdote, el cura. Y absolución también en otro contexto es un término del derecho procesal penal y se refiere a acquittal in a lawsuit. Es lo que hace el juez. Okay, so here's my last sentence for you, and I think it's a good one. El asesino fue absuelto por el sacerdote, pero no por el juez. The murderer was absolved by the priest, but not acquitted by the judge. Fue absuelto por el sacerdote, pero no por el juez. Y la solución de DeepL, the killer was acquitted by the priest, but not by the judge. Google Translate dice, the murderer was acquitted by the priest, but not by the judge. Y me entienden, o sea, nosotros, los seres humanos, podemos ver la diferencia entre absuelto por un sacerdote y absuelto por un juez. Y estamos en condiciones de traducir la oración de manera correcta, mientras que estas computadoras no tienen cerebro, no pueden hacer la distinción, no pueden entender la diferencia. Y escriben cosas que no tienen sentido, porque no tiene sentido decir the killer was acquitted by the priest but not the judge. O sea, priest, ellos no tienen nada que ver con acquittal. Pues, última cosa, unos recursos para recomendarles para sus estudios, para aprender más. El primer recurso es el blog de la doctora Rebecca Jowers, muy amiga mía en España, www.rebeccajowers.com, y su maravilloso léxico temático de terminología jurídica. Es un must, hay que comprarlo. Otro blog muy interesante, otro amigo mío, el licenciado Javier Becerra en México, también tiene blog, diccionariojfbecerra.com/blog. Y también es el autor de 2 diccionarios que son súper recomendables. Ustedes a lo mejor ya lo saben, pero también hay un diccionario panhispánico del español jurídico que está disponible gratuitamente en Internet en esta dirección. Y les voy a comentar también que tengo el diccionario mío que está disponible en Amazon. Ok, digo gracias por su atención, buen fin de semana, felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Bravo, Tom. Realmente creo que lo que correspondería es ahorita aplaudirte y te voy a aplaudir yo en representación de todas las personas que te están viendo y que te han escuchado hoy.
Están aplaudiéndote también, sí estoy viendo que te están aplaudiendo. Gracias. Quiero comentarte que te han estado siguiendo personas desde México, desde Vancouver, de Alemania, desde Perú, Argentina, El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Increíble. Panamá, Venezuela, Costa Rica, de las personas que han podido escribir, ya sea en YouTube o aquí en Zoom. Hay muchas preguntas con respecto a si es que va a quedar grabada esta presentación y quiero decirles que Tom ha accedido a que esta presentación quede grabada en el canal de Fit Latam. Te agradecemos, Fit, por ese gesto, te agradecemos, Tom, por ese gesto, realmente, que va a permitir que las personas puedan repasar este tema y poder reescucharlo si es que algún tema no les ha quedado claro. Luego, te quiero leer algunos mensajes y compendiar un poco algunas preguntas que ha habido para que podamos en un corto tiempo, porque ya estamos un poco pasados de tiempo, responder algunas preguntas que has recibido. Nos dicen, ¿qué caracteriza una buena traducción jurídica? Eso sí que es una pregunta difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Creo que realmente depende del contexto del utilizador final, si se trata de un abogado, si se trata de un particular o de un lego. Es difícil contestar porque una cosa que les puedo decir, por ejemplo, los profesores del derecho comparado traducen de una manera y los abogados traducen de otra manera, porque los especialistas de derecho comparado saben muy bien cuáles son las pequeñas distinciones, así que a ellos no les gusta traducir hipoteca por mortgage. Ellos quieren poner hypothec, porque eso es el equivalente en el derecho civil inglés. Pero digo, a excepción de esos especialistas, nadie entiende la palabra hypothec en inglés. Claro. Así que depende. Va a depender mucho de la función del texto, del destinatario, de varios factores, como tú mencionas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor manera para evitar falsos amigos en una traducción jurídica? Asistir a ponencias como esta. Sí, porque de otra manera complicadísimo aprenderlo todo y saber, o sea, si no te has topado con un falso cognado y no lo has descubierto aún, puede tocarte, ¿no? Sí. Yo diría que hay que tener cuidado, porque sí. hay miles, me parece que hay miles de falsos cognados entre el español y el inglés. Así es, y puede uno no darse cuenta y va descubriéndolos conforme va avanzando en la carrera, en la experiencia que uno va teniendo en el camino. Te preguntan, ¿qué es magistrate judge en español? Yo no estoy seguro, no traduzco del inglés al español, la verdad. Magistrate vendría a ser un juez de paz, ¿no? Es lo que se me ocurrió, juez de paz, en Inglaterra por lo menos. Ajá. Sí. Sí. Y no un magistrado, como habías mencionado. No. Luego mencionan, faculty deberá entenderse como el cuerpo docente en inglés estadounidense independientemente de la disciplina. ¿Es así? Sí. Faculty Así sería es. cuerpo docente, ¿no? Sí. Por ejemplo, you could say the Spanish faculty, los profesores de español de la universidad. Correcto. Mencionan, ¿no podría ser también tribunal en inglés, un tribunal administrativo? Pues creo que en el contexto específico de estos tribunales económicos administrativos en España no son courts, sino tribunals. Exacto. Tenemos luego, al hablar de bienes muebles de una empresa o de un corporation, de un legal entity, ¿se traduce igual como personal property? Sí. También. Hay otra palabra un poco rara que es personalty
O sea, personal con T-Y al final, personal T. Pero me gusta mejor personal property. Personal property. Yo creo que viene por el tema de que personal parece que está ligado a una persona. Y entonces la persona, digamos, quien tiene la duda quiere saber si también son bienes muebles, no de personas naturales, sino también de personas jurídicas, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Luego, el conocidísimo diccionario legal inglés-español del Dr. West, ¿tiene versión electrónica o solo versión física? Solo versión física. Solo versión física. Yeah. Ese es el próximo reto. Sí, Ese es el próximo reto. Sí. Si el juez dice, I'll take judicial notice, la traducción sería, aceptaré como un hecho notorio. Ese judicial notice sería como un hecho notorio. Sí. Exacto. Exacto. Perfecto. Creo que esas han sido todas las preguntas que he podido resumir del canal de YouTube y también de aquí. Y bueno, estás recibiendo muchos agradecimientos de parte de todas las personas que te han escuchado. Tom, realmente ha sido un placer escucharte, muy minucioso como siempre en cada uno de los temas que has tocado. Y te agradecemos realmente en nombre del Colegio de Traductores del Perú haber aceptado esta invitación que te hicimos para poder compartir no solamente con el Colegio de Traductores, sino que viabilizar este conocimiento a toda América Latina y en realidad, como estás viendo, también Europa, América del Norte en general, nos están viendo de diversas partes del mundo, ¿no? Yo solamente quiero, para finalizar, agradecerte el habernos permitido contar contigo para esta presentación y creo que ha sido una oportunidad de que el Colegio de Traductores del Perú cierre con broche de oro su año y su participación durante este año en FIT-LATAM. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias a todos ustedes, a ti, Mariana, y a Dagmar, y a todos los que organizaron. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecerles también en nombre de FIT-LATAM a Tom por acompañarnos hoy y aceptar esta invitación, a Marianne por ser una excelente moderadora hoy, por supuesto al colegio, a Liz Huarca, que es quien ha sido el compañero en la organización, y a todas las personas que se conectaron y se registraron desde distintas partes del mundo. Realmente hemos batido un nuevo récord de registros este año. Gracias por la receptividad, por la aceptación. Recuerden que nos lleva tiempo hacer los certificados porque me vuelve loca pidiendo los certificados. Yo soy la única persona encargada de emitirlos, así que bueno, como todos ustedes, también tengo trabajo y en el poco tiempo libre que tengo, me pongo a hacer esos certificados. No se preocupen, antes de que termine el año recibirán los certificados de esta y de todas las actividades de este año si tienen alguno pendiente por allí. Bueno, cuídense mucho, gracias por acompañarnos. La grabación de la charla de hoy va a quedar en el canal de YouTube, la vamos a colgar luego, seguramente ya mañana estará disponible. Y bueno, nos vemos el año próximo con más actividades. Cuídense, mucha prudencia en estas fiestas y les hago una pequeña invitación para los miembros de FIT-LATAM. Mañana las asociaciones Abrates de Brasil y Antio de Costa Rica van a hacer una actividad que en unos minutos o más tarde van a poder encontrar en las redes sociales de FIT-LATAM y también pueden ubicarla en las redes sociales de Abrates y de Antio. Es gratuita y para los miembros de FIT-LATAM, solo para miembros. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho y hasta el año que viene. Chao, Dagmar. Chao, Tom. Chao. Chao, adiós. Chao a todos. Gracias.